Buenos días. Y la contradicción que vamos a abordar hoy es aquella que se refiere a la doble moral, que también encontramos otra versión que es la de la doble vara. Vamos a ir pensando y reflexionando acerca de por qué la doble moral es una contradicción, y al terminar esta conversación les voy a decir cuál es mi posición respecto de esa afirmación. Se suele decir un refrán: haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago. Es decir, que hay una contradicción ahí entre un discurso, una narrativa y la acción. Si nosotros nos remitimos a la historia de la filosofía y a los comienzos de la filosofía, para Platón el bien es una idea. Y es una idea porque es eterna, inmóvil, porque permanece ante los cambios, ante el devenir. Y eso daría lugar a lo que después se entiende o se define una ética universal. Es decir, hay algo que permanece, que no cambia a lo largo del tiempo, de la historia, ya sea historia personal, historia social. Y ahí está muy relacionada la ética a una teoría del conocimiento, a la posibilidad de conocer el bien y de llegar a esa idea de bien, que es la idea que organiza todas las demás ideas. En el caso de Aristóteles, ya la ética tiene que ver con la virtud, con el ejercicio de la virtud, con encontrar un justo medio entre un exceso y una falta. Entonces, ahí la ética está relacionada a una teoría de la acción. Pero ninguno de los dos filósofos va a pensar que puede existir una contradicción entre un pensamiento ético y una acción ética. Y digo ética porque en griego ethos se traduce como morada interior. Morada interior o lo podemos entender o traducir como la conciencia moral, donde sabemos que algo que estamos haciendo está mal. El psicoanálisis diría incluso inconscientemente sabemos que está mal, que no es correcto, que no corresponde. Vuelvo al concepto de ética. Tanto uno como otro entienden que el ser humano, lo que lo caracteriza al ser humano, es esta acción, este hacer, este obrar que tiene que ver con la posibilidad de discernir, de distinguir lo que está bien de lo que está mal. Luego, ethos se traduce al latín, del griego al latín, como mores. Recuerden lo que dije antes, morada interior, mores. Y de ahí viene el vocablo moral. Seguramente esto que estoy diciendo lo saben, pero me interesa llegar a todos y todas quienes quieran oír y estar atentos a este encuentro, y que tal vez estas cuestiones las desconocen. La moral está ligada a las costumbres. Es decir, que de esa conciencia moral, de esa morada interior, eso se abre a lo social. Por supuesto que esto está en la ética de Aristóteles. Toda la ética de Aristóteles conduce al bien común. Pero aquí está relacionada la moral con lo que luego se va a denominar el derecho consuetudinario, es decir, que la moral es fuente de derecho.
Aquí me detengo en una distinción importante que es, para los filósofos griegos antiguos, la ética desemboca en la política. Para los filósofos modernos, la ética desemboca en el derecho. Entonces acá nosotros, si lo queremos circunscribir a disciplinas filosóficas, tenemos por un lado una ética como disciplina, una filosofía moral, una filosofía política y una filosofía del derecho. Estas distinciones tienen que ver con lo que después Kant en el siglo XVIII denominó la razón práctica, que es la que se ocupa de todos estos temas. Pero guarda relación con las distintas épocas de la historia de la filosofía en donde está puesto el acento, porque una cuestión es la polis griega y otra es el Estado-nación moderno. Si nosotros nos ponemos a analizar los diferentes debates que se han dado, recién hablábamos de una teoría del conocimiento, una teoría de la acción, una teoría del lenguaje, ¿dónde centramos la cuestión de la ética y la moral? En la posibilidad de conocer el bien y distinguir el bien del mal, en la posibilidad de actuar bien, de elegir entre el bien y el mal, o en un lenguaje, un discurso, hoy se habla mucho de narrativa, que tiene que ver con el discurso de la moral, el discurso ético. Para algunos, la ética es la reflexión crítica, teórica de la moral, de las costumbres buenas. Para otros, ética y moral no tienen una diferencia, simplemente son maneras de nombrar este problema de la acción humana, del pensamiento y del lenguaje relacionados con la moral. Ahora voy a leer un párrafo de este libro de Joaquín García Huidobro, El anillo de Giges, una introducción a la tradición central de la ética. Está publicada por Andrés Bello. ¿Y por qué? Porque vamos a relacionar esto con la cuestión de la doble moral, incluso de la doble vara. Aquí en las primeras páginas el autor nos dice: en la República de Platón se cuenta la historia de Giges, un pastor que encuentra un anillo. Al poco tiempo descubre que al moverlo de determinada manera se torna invisible, de modo que sus compañeros hablan de él como si no estuviese presente. No tarda en advertir el poder que le otorga esa capacidad de volverse invisible. Se introduce en la corte, seduce a la reina, mata al rey y termina por transformarse en tirano. Esta teoría, esta historia, no está recogida por casualidad. Si Giges es un modelo envidiable, la ética está de más, o es únicamente un pretexto para mantener a raya a los fuertes. En el fondo, solo se necesitaría una buena cantidad de leyes y policías, además de la confianza en que nadie encuentre un anillo semejante. En cambio, si la actuación de Giges no es razonable, si tenemos buenos argumentos para no usar el anillo de esa forma, aunque lo encontremos, entonces hay lugar para la ética. Y podremos pensar, en tal caso, que hombres como Giges pueden hacer muchas cosas, menos la más importante, lograr que su vida tenga un sentido. Es probable que todo lo fundamental que había que decir acerca de la ética se haya escrito hace ya muchos siglos en la Ética Nicómaco. Ahí explica Aristóteles
que sus lecciones tienen por destinatarias a personas razonables, es decir, a la gente que procura comportarse bien. Pero ese tipo de hombres son precisamente los que no necesitan acudir a clases de ética. Son otros, los individuos que deberían asistir, aquellos que suelen encontrarse en lugares de mala muerte y no en un curso de filosofía de la moral. Con todo, Aristóteles dictó esas lecciones y lo hizo ante ese público de ciudadanos virtuosos. Al hacerlo, nos mostró que su interés no era tanto evitar que la gente se comportara mal, sino más bien producir una reflexión acerca de la excelencia humana, cosa que sí interesa a ese público de buenas personas, es decir, sí les interesa. Bueno, nosotros podemos pensar la doble moral en este sentido. Giges descubre en su anillo que puede ser invisible. Esa invisibilidad le permite acceder al poder, matar al rey, seducir a la reina, todo lo que venía contando aquí Platón. Por supuesto, ¿cuál es el pensamiento de Platón? Incluso dentro de otro contexto teórico, Aristóteles, que nosotros debemos actuar bien, estemos visibles o invisibles. Porque también la invisibilidad, más allá de la fábula del anillo, está en pensar que en muchas actuaciones nadie nos ve, que hay cuestiones que podemos hacer y somos invisibles porque nadie nos ve. Por supuesto, en tiempos de los antiguos griegos no existían las cámaras, no existían los celulares, no existían las posibilidades de filmar a alguien cometiendo un ilícito o un crimen o un delito. Hoy sí, hoy estas cuestiones se complican en cuanto a que hay herramientas que visibilizan actos de corrupción, actos delictivos, etc. Pensemos que para Platón es muy importante encontrar la idea de justicia para ser justos. Porque como a él le preocupaba el cambio, el devenir, si yo describo la justicia por lo que a mí me pasa y vivo en un mundo injusto, en una sociedad injusta, siento que son injustas e injustos conmigo, mis superiores, mis familiares, mis vecinos, mis gobernantes, la única manera que yo voy a tener de poder definir la justicia o la injusticia es desde mi propia experiencia, diríamos desde una experiencia sensible. Entonces, esta abstracción en la idea, hablábamos de la idea de bien, la idea de justicia, tiene que ver con que yo puedo pensar la justicia por sobre una experiencia epocal, institucional, etc. Ahora bien, Aristóteles también a él le importa la cuestión del razonamiento. De hecho, lo que se conoce como el silogismo práctico tiene que ver con la aplicación de la lógica proposicional aristotélica a la reflexión sobre la moral. Pero la moral en Aristóteles, o lo que él describe y reflexiona la ética Nicómaco, es cómo definimos la virtud. La de Aristóteles es una ética de la virtud. ¿Cómo se logra la virtud? Nosotros en la vida vamos ganando experiencia, vamos aprendiendo a pensar, a razonar, y ahí es donde ante cada situación medimos, evaluamos qué hacer. ¿Por qué? Porque él ve que hay una dificultad en el contexto de aplicación de la teoría ética. Es
Si yo tengo la idea de justicia, pero después me encuentro con una serie de circunstancias, de situaciones, los avatares de la existencia que ponen a prueba ese pensamiento, lo ponen a prueba. Entonces él dice, en algunas situaciones actuar de esta manera puede resultar un exceso, o actuar de la otra manera puede resultar una falta. Entonces hay que medir. Esta idea de justicia llega a la obra de Aristóteles como el justo medio, que se lo suele traducir como prudencia, phronesis en griego, porque el hombre virtuoso es un hombre prudente. Alistair MacIntyre en su libro Lecciones de Ética dice que el hombre virtuoso para Aristóteles es como un gentleman, es un hombre correcto que sabe cómo actuar. Circula en algunos flyers en las redes sociales que dice enojarse es propio del ser humano. Ahora, enojarse en el momento correcto, con la persona correcta, ante una situación correcta, eso es lo difícil. ¿Qué está diciendo ahí Aristóteles? Yo no me puedo enojar todo el tiempo por cualquier cosa y que pongo todo en un mismo nivel. Tenemos que pensar que aquí la figura o el objeto que podemos utilizar para graficar la ética aristotélica es una balanza. Es decir, ¿cómo mido yo? ¿Cómo pesan las decisiones? ¿Cómo pesan las elecciones? ¿Cómo yo voy a tomar una decisión en este momento, ante esta situación? Por supuesto, ni Platón, ni Aristóteles, ni la mayoría de los filósofos aceptaría esta afirmación de la doble moral. Y aquí me acerco a mi conclusión en el sentido de lo que pienso, ¿no?, respecto de esto. No existe la doble moral. Si yo cometo un ilícito cuando nadie me ve, esa es mi moral. No lo que yo después salgo y digo en una clase, en un discurso, en un escrito, en un artículo, donde yo hablo de la moral y digo todo lo que hay que hacer y cómo hay que hacerlo, y pongo a mis adversarios en el lugar de la inmoralidad. Ahora, eso es lo que yo digo, pero después hago otra cosa. Le pido a los demás algo que yo no puedo ni quiero hacer. Entonces, ahí tenemos que desmontar esta cuestión de la doble moral. No hay doble moral. La moral de alguien es la de una persona que comete un ilícito cuando cree que no hay pruebas, que nadie lo ve, que nadie lo está grabando, que no hay testigos. Es decir, es como un anillo de Giges, en el sentido de ya pensarlo como una metáfora de la ética, donde, yo le digo a los demás cómo hay que hacer, cómo se deben hacer las cosas, pero después yo hago lo mío, me beneficio y nadie se va a enterar, porque yo creo que nadie se va a enterar. Pero después aparecen pruebas, aparecen testigos, hoy podemos decir, aparece una filmación, aparece una foto, donde ahí se muestra mi verdadera moral. La doble vara tiene que ver con una disciplina que se desprende de la ética, que es la axiología. La axiología es una teoría del valor, cómo nosotros valoramos positiva o negativamente, para bien o para mal, una acción determinada, una decisión determinada. Entonces, ¿qué es la doble vara? Es decir, bueno, yo voy a cuestionar a este sector y los voy a señalar como malas personas, como criminales, como delincuentes, y a estos que hacen lo mismo, no. ¿Por qué? Porque son mis amigos, porque pertenecen al mismo grupo político, porque les tengo estima o porque estamos comprometidos en algo, ya sea un proyecto
laboral, un proyecto, como decía recién, político, etc., ¿no? Entonces la valoración es una valoración donde yo justifico que un sector, que un grupo pueda hacer determinadas cosas y otro no. Y ahí armo grandes contextos de justificación donde yo digo, por ejemplo, fulana cobra jubilación y pensión de privilegio, eso está mal. Y cuando uno le dice, bueno, pero Mengana también lo cobra. Ah, bueno, pero ella sí. En el caso de ella está bien que lo cobre. Bueno, entonces, pensemos aquí la cuestión legal, que la ley es una ley que está siempre en un marco de generalidad y que tiene que ser aplicada a todos los casos. Después sí vamos a encontrar esta dificultad de que aplicar la misma ley no es posible en todos los casos, entonces ahí se buscan una serie de recursos para ver cómo evaluar un caso que no está contemplado totalmente en la ley. Por eso John Rawls, un filósofo norteamericano contemporáneo, dice: no existe una relación directamente proporcional entre la ley y la justicia. A veces la aplicación de una ley, siguiendo la letra de la ley de manera literal, resulta injusta en su contexto de aplicación. Bueno, aquí, por supuesto, hay debates que se renuevan, sobre todo en el siglo XIX, con el surgimiento de las ciencias sociales, las ciencias humanas. ¿Por qué? Porque los antropólogos, los sociólogos, también los psicólogos, comienzan a investigar grupos humanos, comportamientos humanos, otras culturas, salen del país, salen del continente, y ahí comienza esta cuestión que hasta el día de hoy se debate con mucho énfasis, que es el del relativismo moral y la preocupación por algunos filósofos de la moral, filósofos políticos, filósofos del derecho, que dicen, o filósofas que dicen, bueno, pero si nosotros nos vamos al relativismo, todo está permitido, cualquiera puede hacer cualquier cosa. ¿Qué hacemos cuando viene alguien de otra cultura a vivir a nuestro país y tiene costumbres que nosotros condenamos? Condenamos éticamente, condenamos legalmente. ¿Cómo hacemos en esos casos? Hay una filósofa que nosotros aquí hemos hablado mucho de ella, que es Adela Cortina, y la propuesta de ella es una ética mínima. ¿Qué llama ella ética mínima? Hay y debe haber un consenso respecto de cuáles son las reglas, las normas y las leyes que organizan nuestra vida. Cuando algo es un estado de excepción respecto de cómo comportarse. Es decir, que un estado de excepción puede ser la pandemia, un estado de excepción puede ser una guerra, donde hay una moral que está normalizada y normativizada, empieza a traer una serie de dificultades, porque dice, bueno, pero no estamos en este momento en una situación de normalidad, en una situación donde podemos seguir un ritmo de vida de todos los días que se pierde en esas situaciones. También puede haber, por ejemplo, un terremoto, puede haber, inundaciones, donde las personas pierden todo, donde hay peligros. Entonces ahí se relativizan algunos juicios morales, se torna más laxo el corpus legal, porque hay situaciones que así en ese momento lo ameritan. Bueno, esta contradicción de la doble moral, de la que se habla tanto hoy, y de la doble vara, tenemos que ver que alguien que actúa mal a sabiendas de que lo que hace está mal, esa es su moral. Aunque diga otra cosa, aunque se maquille como una persona honesta, aunque diga
que su vida es transparente, que no tiene nada que ocultar. Bueno, cuando se descubre el ilícito, esa es su moral. Hay una frase de Platón que dice: es muy difícil que alguien que acceda al poder no se vea tentado del abuso de poder. Es muy difícil, dice Platón. Por eso para Platón, lo contrario a un buen gobernante es un tirano. Por eso en el anillo de Giges, en esta fábula, cuando Giges ve que es invisible, cuando se da cuenta que es invisible, se transforma en un tirano, un rey tirano, que es la figura que Platón entiende que hay que evitar. Por eso para él es importante que quien acceda al poder no solo que esté preparado para gobernar, sino que además no ceda ante las tentaciones del poder. Hoy diríamos ante los privilegios del poder. Gracias por haber estado, les mando un abrazo.